La Escritura nos enseña, hermanos, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en este texto, senda se refiere al camino o la vida en esta tierra. Y con justo, nuestro texto se refiere al creyente verdadero, de donde el texto nos está diciendo que la vida o el caminar del creyente verdadero es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Evidentemente, esto no aplica para el que ha sido engañado o se está engañando a sí mismo de que es cristiano, sino únicamente aplica para el justo, para el creyente verdadero. La misma metáfora implica esta realidad, pues nos dice claramente que esta senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué es la aurora? La aurora es el amanecer. ¿Qué hay entonces antes de la aurora? Solo hay tinieblas y oscuridad. Noten entonces que la metáfora ya nos está señalando que se trata de la vida del cristiano. Porque si hay una aurora, antes hubo tinieblas. Y si la senda del justo es como la luz de la aurora, es que ese creyente acaba de venir a la vida después de haber andado en tinieblas. El texto nos enseña que desde que la luz de la vida viene a una persona, es decir, que nace de nuevo, las tinieblas de su mente y de su corazón empiezan a disiparse gradualmente hasta llegar a la completa luz del mediodía. Esto es que a medida que el creyente verdadero se va exponiendo a la palabra de Dios, los domingos y entre semana, las tinieblas de su mente se van disipando. Los malos conceptos, las malas ideas, las filosofías que tenía, las doctrinas equivocadas se van desvaneciendo a medida que va llegando la luz de la verdad a su mente y a su entendimiento. Y asimismo, y como consecuencia de esto, la conducta va siendo reformada y continúa su proceso de reforma o santificación hasta llegar a la estatura de Cristo. Y luego de haber avanzado suficientes pasos en el camino, cuando la luz ya ilumina con mayor eficacia, al mirar hacia atrás, nos percatamos de que fuimos sacados de profundas tinieblas. Nos damos cuenta de que fuimos sacados de insondables abismos de maldad y de pecado. Aun cuando estábamos en congregaciones que tenían el nombre de ser cristianas, fuimos efectivamente sacados de profundas tinieblas y de insondables abismos de maldad, de donde reconocemos y entendemos que efectivamente hay congregaciones que, llamándose cristianas, están en tinieblas, están del lado de nuestra vida cuando estábamos en completa oscuridad. ¿Sí me siguen con la metáfora? Si la luz de la aurora comienza en nuestro nuevo nacimiento, todo lo que está atrás quedó en tinieblas.
incluyendo incluso todos aquellos lugares o congregaciones en donde alguna vez estuvimos. Entonces, reconocemos pues que de aquel lado de nuestra vida, cuando andábamos en tinieblas, quedaron todos esos lugares y aún congregaciones. Y que tuvo que el Señor sacarnos de esos lugares para que se pudiera manifestar la luz, o la luz se manifestó y nos sacó de allá. ¿Me están siguiendo? De allí es que ahora decimos que aquellos son los lugares de donde nos sacó el Señor, refiriéndonos a esas congregaciones en las que estábamos estando en tinieblas y en oscuridad. Y que no solo nosotros estábamos en esas tinieblas y oscuridad, sino también esas congregaciones. Así pues, en esa etapa en donde estuvimos en oscuridad, todo fue oscuridad, hermanos, esa etapa es en la que nosotros consideramos, o más bien, que nosotros señalamos como la etapa en donde no conocíamos al Señor y estábamos en tinieblas y oscuridad. Ahora bien, la gloriosa luz que ha iluminado nuestros entendimientos, las inescrutables gracias que operan en nosotros y la participación que tenemos en Cristo, nos hacen lamentar incluso el tiempo que perdimos en aquellas denominaciones sin Dios, y que nos lamentamos con vergüenza aún de recordar las cosas que practicábamos y que creíamos cuando estábamos allá. Porque repito que todo ese periodo de nuestra vida fue el periodo de tinieblas, el periodo de error, el periodo de engaño en donde estuvimos muertos hasta que la luz llegó a nuestra vida. ¿Y a cuántos de ustedes no les dan escalofríos tan solo si les cruza el pensamiento de alguna vez volver allá, a aquellos lugares? Primero muerto, ¿no decimos? Antes que volver a aquellos lugares donde el Señor nos sacó. ¿No es así? Pues Abraham, nuestro padre en la fe, pensaba lo mismo. Miren, eso es lo que nos dice él mismo en Génesis capítulo 24, versículo 6. Acompáñenme, por favor, al libro del Génesis capítulo 24 y vamos a leer el versículo 6 para que veamos allí el mandamiento de Abraham. Génesis capítulo 24, versículo 6 nos dice la palabra del Señor. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Hasta ahí. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. En este versículo, hermanos, encontramos el corazón cargado de un padre anciano por su hijo. Y es tal la preocupación por la vida espiritual de su hijo que para evitar su descarrío da un claro mandamiento y dice: guárdate de volver a mi hijo allá. Y aquí encontramos entonces el mandamiento de Abraham. Así que vamos a considerar, hermanos, la enseñanza de este texto que hemos leído en 3 partes con la ayuda del Señor. Vamos a ver primeramente el contexto del mandamiento. Enseguida vamos a ver el mandamiento de Abraham, ese mandamiento que dio. Y por último vamos a ver nuestro propio mandamiento.
Vayamos primeramente al contexto del mandamiento. ¿En qué contexto Abraham dijo estas palabras? Cuando Abraham dijo estas cosas, Abraham ya era un hombre viejo, entrado en años. Él andaría alrededor de los 140 años cuando él dijo estas palabras. 140 años. Y ya hacía aproximadamente 3 años que había muerto Sara, su mujer. Él ya era entonces un hombre viejo. Isaac ya tiene 40 años. Y Abraham considera que ya es tiempo para casar a su hijo. Ahora bien, Abraham sabe que sería un grave pecado contra Dios y contra la promesa que Dios le había dado, casar a su hijo con una joven impía de la descendencia rebelde a Dios. Así que, a pesar de todos los obstáculos y complicaciones, él está dispuesto a gastar lo que sea. Él está dispuesto, hermanos, a hacer lo que tenga que hacer para no pecar contra Dios, para no ir en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Qué enseñanza tan instructiva, hermanos, del Padre de la fe, ¿no les parece? Él ve que su hijo está listo para casarse y aunque solo está rodeado de puras jóvenes incrédulas, de la descendencia, hermanos, rebelde a Dios, él dice, no puedo casar a mi hijo con alguna de estas personas. Pero casarlo con alguien de la descendencia del pueblo de Dios me va a costar mucho dinero y mucho trabajo. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que sea y a gastar lo que sea con tal de obedecer a Dios. Porque la fácil, hermanos, habría sido decir, pues aquí hay muchas, pues de una vez la evangelizamos y que se convierta. Esa habría sido la fácil. Pero ese no fue el camino que tomó Abraham. Tal vez alguno se preguntará, entre paréntesis, ¿y cómo es que Abraham hacía esa distinción en su tiempo, si en su tiempo no había cristianismo y mundanos? O si en su tiempo no había israelitas y gentiles. ¿Cómo podía Abraham hacer esa distinción? Bueno, no había ciertamente cristianismo como lo que se llama hoy así en día, y mundanos. No había israelitas y gentiles, pero, hermanos, sí había una distinción entre la genealogía piadosa y la genealogía rebelde. Para tiempos de Abraham sí había una distinción entre la genealogía piadosa y la genealogía rebelde. ¿Cuál es esta? Bueno, después de Adán, esta genealogía piadosa, obediente a Dios, fue la genealogía de Set, de donde vino incluso Enoc. Recuerden ustedes que dice la Escritura que caminó con Dios. Set, pues, conocía al Señor y enseñó a sus hijos en el temor del Señor. De ahí sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y de esas generaciones nació Enoc, que caminó con Dios. De esas mismas generaciones nació Matusalén. De esas mismas generaciones nació Noé mismo, a quien Dios llamó para llevar a cabo su propósito en el arca. Luego del gran hito del arca de Noé, Sem es el que continúa con la descendencia piadosa, instruyendo y enseñando a sus hijos a buscar a Dios como Dios lo mandó.
mientras Jafet y sobre todo Canaán se apartaron en rebeldía de Dios y ellos no instruyeron a sus hijos en la palabra del Señor, ellos no enseñaron a sus hijos a buscar a Dios. Entonces, ¿qué ocasiona con eso? Que toda su descendencia entonces se constituyó en rebelde a Dios. Y en ese sentido se separó la tierra o la humanidad en dos partes. La descendencia de los cuyos padres les instruían en la palabra del Señor, en el camino del Señor, en la obediencia de sus mandamientos, y aquellos que no los instruían. Como no los instruían, pues terminaron en todas las aberrantes idolatrías que existían en aquel tiempo. Y es precisamente también de la descendencia de Sem que 9 generaciones después de Sem nació Abraham. Noten entonces que Abraham desciende de la genealogía de los hombres que buscaban a Dios, que adoraban a Dios y que instruían a sus familias en la búsqueda y el servicio de Dios. De esta misma genealogía, o a esta misma genealogía, pertenece también Job mismo. Ahora bien, sabemos que Abraham había dejado su tierra y su parentela por orden de Dios. Y aquella genealogía de la que él descendía se había quedado allá, 1,650 kilómetros aproximadamente lejos de él. Ir hasta allá para tomar una esposa para su hijo suponía un viaje de al menos 1 mes y medio de ida y 1 mes y medio de regreso. Y probablemente Abraham se consideraba demasiado viejo para poder hacer ese viaje, entonces le encomienda la tarea a su hombre de mayor confianza. Para asegurarse que este siervo entendía la importancia del asunto y de que este siervo cumpliera la voluntad de Abraham sin la menor modificación, entonces lo hace jurar por el Dios de los cielos y la tierra. Miren el versículo 3 de este mismo capítulo y el versículo 4. Dice Génesis 24, 3 y 4. Y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Observen la promesa del juramento, que es no tomar mujeres de las hijas de los incrédulos, sino tomar de las hijas de la descendencia piadosa. Y el siervo entonces es juramentado. Abraham no se puede tomar el lujo de que el siervo, ya estando allá, diga, pues yo no sé qué trae mi amo, ¿por qué anda con todas estas cosas? Le voy a hacer así, que al cabo, pues, ¿qué tiene? Esta es media mundana y media cristiana, pues. Bueno, pues algo es algo. No. Abraham lo hace jurar que él va a cumplir exactamente las cosas como Abraham se las está pidiendo. Y el siervo, ya que es un siervo fiel de Abraham, él está dispuesto a comprometerse con él y jura, pero también teme a los inconvenientes que se pueda encontrar y le pregunta en el versículo 5. Miren el versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Miren la pregunta que le hace este hombre. ¿Volveré a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y aquí es donde
como en muchas otras situaciones, los mandamientos de Dios nos ponen en conflicto con los paradigmas y las presuposiciones humanas o terrenales. Para el mundo no hay problema que se regrese allá. Pues, ¿qué tiene? Pues si se va a casar, pues que se regrese. ¿Me explico? Pero había un mandamiento de por medio. Claro que la carne quisiera que obedecer a Dios no nos cueste nada, que lo tengamos todo aquí a la mano y que los mandamientos de Dios no nos pusieran en situaciones poco cómodas o poco ideales terrenalmente hablando. Pero Dios mismo, hermanos, deben saber que Dios mismo ha diseñado estos conflictos entre los mandamientos de Dios y los paradigmas del mundo a fin de bendecirnos al mostrar nosotros fe y obediencia a sus mandamientos independientemente de las circunstancias incómodas a las que estos mandamientos nos orillen. ¿Me siguieron? Debemos entonces dejar de pensar y esperar que todos los mandamientos de Dios vayan conforme o amoldados, vayan en la misma dirección que los paradigmas, costumbres y filosofías del mundo, porque esto no va a ser así. Dios, de hecho, hermanos, ha determinado que esto sea así, que constantemente nos encontremos con que obedecer los mandamientos de Dios va en contra de lo que tradicionalmente se hace en este mundo. ¿Me explico? Que el obedecer los mandamientos de Dios va en contra de lo que la mayoría piensa y de lo que la mayoría está dispuesto a hacer y suele hacer. Pero Dios hace esto, hermanos, para hacernos bien. ¿Cómo que para hacernos bien si esto es una situación complicada? Pues Dios nos va a hacer bien cuando nosotros decidamos obedecer al mandamiento de Dios sin importarnos la incomodidad o las dificultades que las circunstancias terrenales nos ocasionen por obedecer el mandamiento. Y cuando hagamos eso, entonces Dios nos bendecirá. Dios entonces bendecirá esa obediencia. Pero si yo no estuve dispuesto a sufrir la incomodidad con el mundo y mejor preferí sacrificar el mandamiento de Dios, ¿qué bendición voy a tener? Al contrario, por lo menos las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Volviendo a Abraham, claro que para Abraham lo ideal era haber tomado allí una mujer de la descendencia piadosa cerca del lugar de donde él vivía. ¿Me explico? Qué cómodo habría sido para Abraham que su vecina fuera cristiana. ¿Me explico? Qué cómodo habría sido para él que entre ellos hubiera alguien de la descendencia piadosa y allí pues cerca la agarro. Mira qué bien está, qué cómodo hubiera sido eso. Pero esto no era así. Qué fácil hubiera sido decir, pues, Señor, tú lo sabes que aquí no hay mujeres santas. Y pues ni modo, Señor, pues ¿qué le vamos a hacer? Tú sabes, tú entiendes, Señor. Porque hoy es la manera en la que se consuela a la gente, ¿no es cierto? Diciendo, el Señor sabe. ¿No es así? Así se consuelan las personas para desobedecer. El Señor sabe la situación. Sabe lo difícil que es esto. Sabe, pues mira cómo estamos. Pero hermanos, consideren esto, sobre todo ustedes que son solteros y que son o se consideran cristianos y reformados, ya que en nuestros estados y países
donde fuimos puestos, en muchas ocasiones estamos como en la condición de Abraham. Y volteamos alrededor y muchas veces podemos pensar que no hay alrededor nadie a quien tomar. Pero la respuesta no es conformarse con la impiedad o con la mediocridad. El padre de la fe tiene que alzar los ojos por encima de su país incluso y hacer todos los preparativos y todos los gastos necesarios, sorteando todos los inconvenientes que estos suponen para poder tomar una mujer piadosa de 1.650 kilómetros aproximadamente, lejos de donde él está. Literalmente de otro país. Literalmente. Porque él no dice, pues ya qué, pues aquí no hay, pues ni modo, pues ese incrédulo, o ese que pues al menos va a la iglesia a veces cuando se acuerda. Sí, pero lo que usted no sabe es que se le va a olvidar. En cuanto se case, se le va a olvidar y va a dejar de ir. Pero ahora el siervo de Abraham entonces le plantea un escenario a Abraham donde esa pareja piadosa que ha sido encontrada en aquel país lejano, dice él, digamos que, ¿qué tal que no quiere venir para acá? ¿Qué hago, Abraham, Señor mío? Y ahí es donde el mandamiento divino, sí, de casarse con alguien piadoso, creyente, ya se está cumpliendo. Pero ¿debe Isaac entonces regresarse para allá e irse para allá? Y aquí es donde el padre de la fe responde a su siervo con un mandamiento. Versículo 6, y le dice, guárdate de que no vuelvas a mi hijo para allá. Consideremos ahora entonces el mandamiento de Abraham, porque este es un mandamiento. Le dice, guárdate de volver a mi hijo para allá. La respuesta de Abraham es tajante y le está diciendo, ni se te ocurra hacer que mi hijo se regrese allá. Es como si le dijera, olvídate de que hagas que mi hijo se devuelva a aquel lugar donde yo estaba. Y ahí está el mandamiento, no vuelvas a mi hijo allá. Pero ¿por qué no, Abraham? Pues si es cristiana, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Y miren la respuesta de Abraham, versículo 7. ¿Están ahí? El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Es como si Abraham le dijera, ¿por qué no puedes volver a mi hijo allá? Porque el Señor me sacó de allá a mí, y no volveré allá ni yo ni mi hijo. ¿Se fijaron? Dice el texto, el Señor Dios de los cielos me tomó a mí en la casa de mi padre de aquel lugar y me habló diciendo, vente para acá. Así que noten a Abraham que le está diciendo, si salí de allá,
yo no voy a volver allá. Ni a mi hijo vas a hacer volver allá. Es como si Abraham dijera, pues, ¿por qué no? Porque el Señor ya me sacó de allá y yo no volveré, ni yo ni mi hijo. Abraham no solo no tiene las más mínimas intenciones de volver a su vida pasada, ni a su religiosidad pasada. Abraham no tiene, válgame la traspolación, las mínimas intenciones de volver a la secta de donde el Señor les sacó y le llamó a salir. Y no solo eso, sino que aún más, él no quiere que ni siquiera su hijo vuelva allá. ¿No nos pasa a nosotros así? Que la gloriosa luz que ahora ha iluminado nuestros entendimientos nos hace distinguir claramente entre la luz y las tinieblas de las denominaciones en que estábamos muertos, y que ahora volver allá sería lo último que haríamos. O pensar en que nuestros hijos volvieran allá, hermanos, sería algo tremendamente lamentable. ¿O acaso alguno de ustedes todavía piensa que las sectas de donde el Señor les sacó tenían algo de cristiano o tenían algo de rescatable? Porque Abraham dijo, no tienen nada de rescatable. Al contrario, la preciosa luz de la verdad y el Evangelio han iluminado nuestros corazones para distinguir que lo que allá se enseñaba eran aberraciones, eran herejías. En el mejor de los casos eran errores doctrinales que desvían al hombre y lo alejan de Dios. Así que si yo nunca encontré a Dios allá o Dios nunca me encontró, entonces a mi hijo tampoco le va a suceder eso, obviamente. Las inescrutables gracias que ahora operan en nosotros y la participación que tenemos en Cristo nos hacen más bien lamentar el tiempo que perdimos en aquellos lugares sin Dios. Y pensar en volver, hermanos, es incluso una pesadilla. ¿No es así? Así que, ¿cómo se te ocurre?, diría Abraham a su siervo. ¿Cómo se te ocurre que mi hijo se regrese a aquellos lugares de oscuridad de donde el Señor me sacó? ¿Cómo se te ocurre que mi hijo se regrese a aquel lugar de error? Y así da Abraham entonces su mandamiento y dice, no vuelvas a mi hijo allá. Ni se te ocurra hacer que mi hijo se regrese a aquel lugar de donde me sacó el Señor. Olvídate de que hagas que mi hijo se devuelva al lugar de tinieblas y error de donde salimos. Mejor que ella se venga para acá y que conozca la luz de la verdad. Mejor que ella salga más bien de allá y venga y sea beneficiada aquí, porque está en el error. Pero alguno dirá, pero es que en mi caso, el lugar de donde el Señor me sacó no era tan sectario o tan herético. Es más, hasta predicaban el Evangelio, dirá alguno. Bueno, si ustedes leen todo este capítulo en su casa, se darán cuenta, hermanos, de que los parientes de Abraham, con quienes envió a su siervo, también conocían de Dios.
los parientes de Abraham, con quienes mandó a su siervo, también conocían de Dios y hablaban de Dios. Pero aún así, Abraham dio mandamiento que su hijo no se volviera allá. ¿Por qué? Si también eran cristianos. Primero, porque Dios ya lo había sacado de allá. Y entonces, si ya nos sacó, ¿para qué nos sacó? ¿Por qué nos sacó? ¿Para que volviéramos? No, me están diciendo, es decir, si ya me sacó con un propósito, ¿por qué iba yo a volver? Acabamos de salir de Egipto, ¿por qué nos vamos a regresar allá? Segundo, porque la promesa y los planes divinos estaban ligados a una tierra nueva y diferente a aquella de donde los había sacado. ¿Me están siguiendo? Los planes y las promesas de Dios estaban ligados a otro lugar diferente a aquel. En otras palabras, el Señor había prometido su bendición y había dicho, y esta no la voy a dar allá, la voy a dar acá, allá no. ¿Me explico? Y en tercer lugar, ¿por qué no volverse si también son supuestamente cristianos? En tercer lugar, por el principio de la luz de la aurora, hermanos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Me escucharon? Por el principio de la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es esto? Me explico. Si esa luz de la aurora va en aumento, ¿por qué se va a retroceder? ¿Me explico? ¿Cuándo se ha visto que esta luz de la aurora y el sol retroceda a las tinieblas de antes? Eso no ocurre. Eso es totalmente fuera de razón. Si la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, aunque aquellos fueran según esto cristianos, regresarme para allá es un retroceso y es en contra de este principio que dice que la luz de la aurora debe ir aumentando, no retrocediendo. ¿Me están siguiendo? Es decir, aunque Betuel y Labán, padre y hermanos de Rebeca, conocían de Dios, la Escritura nos da testimonio, hermanos, que su fe no era sincera. Betuel, padre de la mujer que tomaron para Isaac, sabía de Dios. Labán, su hermano, también sabía de Dios, pero la Escritura nos da cuenta de que su fe no era sincera, ni su piedad ni su devoción a Dios eran sinceras. Tenían a Dios en sus cerebros, pero no en sus corazones. Eran, válgame la extrapolación, una congregación que conocía o hablaba de Dios solo a nivel mental, pero que su vida y su corazón no, o más bien esas cosas no estaban en su vida y en su corazón. ¿Me explico? Dios podía estar en su mente, en sus recuerdos de las cosas que guardamos en la mente, pero no en su corazón. ¿Por qué decimos esto? Que esto era así con Betuel y Labán. Porque cuando Jacob, nieto de Abraham, fue al mismo lugar para tomar esposa, Labán
y su familia ya adoraban ídolos. ¿Se acuerdan? Porque una generación después, cuando Jacob fue con ellos, aquellos que recibieron al siervo de Abraham diciendo, oh, Jehová te ha bendecido y que sí, conocemos a Jehová y bla, bla, bla. Esos ya tenían ídolos en su casa y estaban adorando a ídolos. Esos mismos que estaban hablando de Dios. ¿Me están siguiendo? De manera que, digamos que aquel lugar que dice usted que no era tan malo, tuviera algo o incluso suficiente verdad, pero con una práctica y piedad decadente, hermanos, solo hace falta una generación para que terminen en el mundo. ¿Me están siguiendo? Abraham logró identificar, sabía que aunque estos descendían ciertamente de la genealogía piadosa, Dios no estaba ya en sus corazones. Sabían de Dios, conocían de Dios, pero no estaba Dios en su práctica, en su piedad y en su devoción personal. Y solo era cuestión de tiempo para que terminaran en el mundo y en el pecado. Asimismo, hermanos, se pueden señalar tal vez muchas congregaciones en las que alguien pueda defender y decir, pues es que ahí no están tan mal, también hablan de la Biblia. Hermanos, hasta los testigos de Jehová y los católicos también hablan la Biblia. Eso ya no es un referente. No, pero también predican el Evangelio y se siente. Hermanos, esas cosas no son un referente. Podrán incluso saber de Dios, pero si ese conocimiento no se refleja en una piedad práctica, en una obediencia sincera y devota a Dios, solo es cuestión de tiempo para que terminen en el mundo. Miren pues el principio del avance de la luz y la piedad en la santidad. Aunque tales congregaciones pudieran tener algo o suficiente verdad, su falta de sinceridad y obediencia, búsqueda y práctica de la piedad y de la santificación los conducirá tarde o temprano a la apostasía. No falta mucho, hermanos, y terminarán en la apostasía. Porque el conocimiento que solo está en la mente, allí se queda. Y conducirá, si no hay una vida de piedad, si no se está incentivando a la piedad y a la obediencia, conducirá a la apostasía. Voy un paso más allá, hermanos. Escúchenme con atención. Puede haber incluso mucha verdad en tal o cual congregación, pero sin un corazón sincero, obediente y celoso por esa verdad, el efecto de Betuel y Labán se replicará en sus vidas y en las de sus congregaciones, hasta llevarlos a la apostasía como a Labán. Sí, hermanos, y este ha sido el componente que ha llevado al declive de lo que conocemos como el evangelicalismo en nuestro tiempo, que se conforma solo con conocimiento en la cabeza, o que se conforma solo con actividades, con estar contentos, recreándonos unos a otros, con convivir, con pasarla bien. Un club social.
Y entonces no falta mucho tiempo para que se termine en completa apostasía. Y pregunta, ¿queremos un lugar así para nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo de que aquella congregación parece buena y parece sana, pero que si no tiene piedad en el corazón, sabemos que terminará como Labán? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? ¿Podemos entonces dejarlos ir para allá tranquilamente? Desde luego que no, hermanos. Y es aquí donde nosotros debemos establecer nuestro propio mandamiento piadoso a nuestros hijos. Sí, nosotros también, hermanos, debemos hacer esto. Y así, hermanos, les invito a pasar a nuestro tercer punto, que es nuestro propio mandamiento. Algunos hombres de verdadera fe han dado mandamiento a sus hijos sobre las cosas terrenales, entre comillas, con el fin de producir efectos espirituales en sus hijos. O más correctamente dicho, con el fin de preparar el camino y dejar testimonio para la obra divina en el corazón de sus hijos. Ahí tenemos a los patriarcas, por ejemplo, que dieron mandamientos a sus hijos. Lo acabamos de leer uno, el de Abraham. También Jacob o Israel hace jurar a José y le dice: no me enterrarás aquí en Egipto, sino que me enterrarás allá en Canaán. ¿Por qué? Porque no le gustaba Egipto, estaba muy feo ahí el panteón. No, hermanos, no. Hay en la mente y en el corazón de ellos, detrás de ese mandamiento, un propósito espiritual, hay una enseñanza detrás. Ahí tenemos a José dando mandamiento a sus hijos y sus hermanos sobre su sepultura también. También tenemos a Jonadab, hijo de Recab, que dio mandamiento a sus hijos, por ejemplo, de que no tomaran vino, de que no sembraran viñas y que no construyeran casas, sino que vivieran en tiendas. Y todas sus generaciones estaban obedeciendo eso. ¿Qué tienen que ver esas cosas con los aspectos espirituales? Ellos estaban dando enseñanzas con esos mandamientos. ¿Me explico? Allí tenemos a David también dando mandamientos a sus hijos y a muchos otros verdaderos creyentes que, habiendo conocido verdaderamente a Dios, anhelaban que sus hijos también lo conocieran y fueran salvos y permanecieran en la verdad. Miren el mandamiento que David da a su hijo Salomón, se los leo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, y si lo dejares, Él te desechará para siempre. Así que digamos a nuestros hijos, como Israel a su hijo José: el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y añado, y me juró a mí con juramento eterno que indudablemente estaría con él en la eternidad para siempre.
Tú, hijo mío, debes permanecer a sus pies hasta que Él quiera tener misericordia de ti y que te dé la misma promesa de vida eterna. No le dejes, hijo mío, no le abandones, porque si tú lo buscas, lo hallarás. Pero si lo abandonas, Él te desechará para siempre. Ese Dios omnipotente que me sacó de la tierra de Egipto, digan a sus hijos. Ese Dios omnipotente que me sacó de la tierra de Egipto, Sodoma y Babilonia para trasladarme al reino de su amado Hijo. Ese Dios debe ser tu Dios. Debes conocerlo a Él. Ustedes deben poder dar mandamientos a sus hijos también y decirles: ese Dios glorioso y omnipotente me sacó a mí de esa tierra de oscuridad, me sacó de ese Egipto y de ese Sodoma. Así que, hijo mío, tú no vuelvas allá. Ni se te ocurra por un segundo volver a aquel lugar de donde el Señor nos sacó, a mí y a ti también. Y el hijo dirá: pero yo ni había nacido cuando tú saliste de allá, padre. No, tal vez no habías nacido, pero como dijo el escritor a los Hebreos, ya estabas en mis lomos cuando el Señor nos sacó de allá. ¿Acaso piensas que Dios solo estaba pensando en mí cuando me sacó de allá y no estaba pensando en ti? No, Dios estaba pensando en ambos cuando nos sacó a todos de allá. ¿Acaso piensas que Dios solo tenía propósitos y planes para mí y no para ti? ¿No tomó Dios a Abraham para bendecir a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia también? ¿No tomó Dios a José para bendecir a sus hijos y a sus hermanos por medio de él? ¿No disfruta el Hijo también las bendiciones que recibe el Padre? Así que tú, hijo mío, también estás en los planes de Dios. Tú, hijo mío, también saliste conmigo de allá, porque también estás en los planes de Dios. Y no permitiré que regreses a los lugares de perdición. No permitiré que regreses a los lugares de error e hipocresía de donde el Señor sacó a tu padre y también a ti. Dice el escritor a los Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, hijo mío, guárdate de volver al error y a la hipocresía de donde el Señor nos sacó.